A comienzos del siglo XII, en un mundo gobernado por espadas, pactos y traiciones, una mujer se atrevió a desafiar el orden establecido. Su nombre era Urraca. Y no solo fue reina, fue madre, estratega, amante y enemiga temida. Entre los años 1114 y 1126 gobernó en solitario, enfrentándose a obispos, condes, burgueses y hasta a su propio marido. Una reina poco convencional para su época. Tras la separación con Alfonso I de Aragón, mantuvo varias relaciones con nobles influyentes castellanos, como Gómez González de Cantespina y Pedro González de Lara. Estas relaciones generaron un escándalo en la corte y fueron utilizadas por sus adversarios políticos para desprestigiarla, presentándola como una mujer inmoral e incapaz para reinar. Al inicio de su reinado, la imagen de Urraca como reina era una reina débil, carente de preparación y manipulada por los nobles de su entorno. Con el tiempo aprendió a moverse en un entorno lleno de intrigas, guerras y alianzas, mostró una gran capacidad para pactar, manipular y adaptarse a los cambios. Así también supo actuar con astucia y se mantuvo firme en un contexto dominado por hombres poderosos. Su habilidad política le permitió gobernar durante 13 años pese a las constantes amenazas. Urraca tuvo que enfrentarse a lo largo de su reinado a 3 conflictos simultáneos, con su exmarido Alfonso I de Aragón, que no renunció al título de rey y emprendió campañas militares en el reino, con su hermana Teresa, la condesa de Portugal, que ambicionaba expandir su condado e incluso acceder al trono para ella o para su hijo Alfonso Enríquez, y por último con los poderes gallegos representados por el conde Pedro Froilaz de Traba y el obispo de Santiago de Compostela, Diego Gelmírez, que defendían tanto los derechos al trono de Alfonso Raimúndez, fruto del primer matrimonio de Urraca con Raimundo de Borgoña, así como la conversión de la sede compostelana en metropolitana. A pesar de la separación con Alfonso I de Aragón, este mantenía un control militar en buena parte del reino con respaldo de algunos nobles y se presentaba como el defensor del orden y la unidad. Tuvieron enfrentamientos militares, tomas de ciudades, pactos temporales y traiciones. La balanza al final se inclinó a favor de Urraca por su resistencia, por el desgaste de los años de tanta lucha y el reconocimiento de Alfonso Raimúndez, primero asociado al trono y posteriormente declarado heredero. A partir de entonces, Alfonso de Aragón se centró más en las campañas contra los musulmanes en Zaragoza y poco a poco su influencia sobre los territorios leoneses se fue reduciendo, aunque no desapareció del todo. En cuanto a Teresa, aprovechó la inestabilidad del reino y la debilidad de Urraca para extender su influencia en Galicia, aliándose con nobles como Pedro Froilaz de Traba, e incluso llegó a proclamarse reina en algunos documentos. Entre Urraca y Teresa se sucedieron incursiones, escaramuzas y alianzas cruzadas. El punto álgido del conflicto se encuentra en el año 1120, cuando Urraca lanzó una ofensiva contra el sur de Galicia y el norte del condado de Portugal. Aunque recuperó parte del control de la región fronteriza, no eliminó el poder de su hermana. Esta disputa sentaría las bases para la futura independencia del Reino de Portugal. En Galicia tuvo que enfrentarse al conde Pedro Froilaz de Traba, tutor de Alfonso Raimúndez desde la muerte de Raimundo de Borgoña, primer marido de Urraca, y con el obispo de Santiago de Compostela, Diego Gelmírez. Ambos defendían los derechos dinásticos del infante y la autonomía del Reino de Galicia respecto a la monarquía leonesa. Ante la amenaza de perder el control sobre Galicia y sobre su propio hijo, Urraca actuó con rapidez. Primero lo asoció al trono. De este modo arrebataba al conde de Traba la legitimidad para hablar en nombre del infante. Por otra parte, fomentó la división entre los nobles gallegos y apoyó la revuelta burguesa de Santiago de Compostela contra la autoridad señorial. La relación que mantuvo con el obispo Diego Gelmírez fue compleja, por decirlo de alguna manera. Combinó alianzas tácticas con enfrentamientos abiertos cuando sus intereses no eran coincidentes. Gelmírez era un clérigo culto, hábil diplomático y político sagaz, que aspiraba a consolidar su poder eclesiástico y convertir a Santiago en centro espiritual del reino, elevando su sede a metropolitana.
Cuando Urraca venció a su hermana en 1120, vio la oportunidad de acabar con el obispo. Ordenó su arresto y confiscó sus bienes, pero el tiro le salió por la culata, ya que todos se pusieron en contra de la reina, incluso su propio hijo. Así que tuvo que recular. Liberó a Gelmírez y se acordó celebrar una curia extraordinaria para tratar sobre los problemas del reino. Sin embargo, la tensión no desapareció. En 1123 Urraca volvió a Galicia y renovó su alianza con el obispo Gelmírez y apresó al conde de Traba y a sus hijos, además de confiscarle sus bienes. Al año siguiente, Gelmírez armó caballero a Alfonso Raimúndez en Santiago de Compostela, lo que marcaba su mayoría de edad. Urraca no estuvo presente en la ceremonia, lo que marcaba que el futuro del reino empezaba a dejar de pasar por ella. El 8 de marzo de 1126, Urraca moría en el castillo de Saldaña. No hay certeza sobre la causa de la muerte, pero como las crónicas no mencionan ni violencia ni enfermedad, se sugiere que murió de causas naturales. Urraca no fue una reina perfecta, pero fue una reina real. Gobernó cuando nadie creía que una mujer pudiera hacerlo. Y aunque la historia intentó silenciarla, su legado sobrevivió en su hijo, en su reino y en la memoria de quienes se atreven a mirar más allá de los tópicos. Urraca no pidió permiso para reinar, simplemente lo hizo.